Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos este jueves 20 de febrero, jueves de la sexta semana del tiempo ordinario. Hoy recordamos a dos personajes importantes, a Francisco y Jacinta Marto, ¿no? Los pastorcitos videntes de Fátima, ¿no? Que eran muy niños, y no como tan niños la Virgen los escogió, ¿no? Para ser testigos de un milagro tan grande, ¿no? Y qué bonito porque la Virgencita siempre escoge a las almas puras, ¿no? Cuentan siempre de Francisco, ¿no? Que no le gustaba rezar el rosario. Sin embargo, cuando entendió quién era, cómo se acomoda, ¿no? Cómo se habitúa a rezar el rosario y cómo se santifica tan rápido, ¿no? Y qué ejemplo, ¿no? Nosotros muchas veces decimos, no, yo ya soy mayor, ya no, y sin embargo, siempre tenemos la esperanza de habituarnos a las cosas de Dios. Un poco también lo que hemos hablado en estos días, ¿no? Que esos niñitos pues nos den ejemplo de no solo caminar hacia Dios, sino correr hacia Él, pero por medio de su Madre Santísima. Entonces, siguiendo los ejemplos de estos dos santos, niños santos, que Jacinta hace 100 años muere un día, y bueno, no como hoy, ¿no? Pero lo celebramos, y Francisco hace 101 años, en realidad, ¿no? Pidámosle que los niños también puedan conservar esa pureza de estos niños, ¿no? Y sin dejar de ser niños puedan acercarse también en su inocencia a los misterios de Dios. Con estos deseos vamos a iniciar el día de hoy escuchando, como siempre, al evangelista Marcos. Nos dice San Marcos en el capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Bien, en este evangelio que acabamos de escuchar, una vez más Jesús les dice a sus discípulos, primero tal vez para escuchar qué piensan ellos, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Primero quiere escuchar él qué piensa la gente de él. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que los profetas. Y ustedes, les dice, porque tal vez Jesús hace este paragón porque la gente tal vez iba por él, por sus milagros, ¿no? Por lo que había escuchado, que era un gran profeta, que era la reencarnación del Bautista, que era Elías, etcétera, ¿no? Pero Jesús ya, la pregunta ahora es mucho más profunda, eso es lo que dice la gente. Pero ustedes que están conmigo noche y día, que comen conmigo, que viven conmigo, que me han visto obrar, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, ese Pedro ustedes saben que es lo máximo, el Pedro es impetuoso, ese Pedro que sale a la respuesta y que después también lo vamos a ver incluso al final, ¿no? Un Pedro que dice, no Señor, yo no te negaré, y al final termina negándolo, ¿no? Y ese Pedro que saca la espada, corta la oreja del soldado, es ese Pedro que es aguerrido, ¿no? Un Pedro que es vehemente, que hace, que es el guerrero, ¿no? Y dice, Pedro le contesta, tú eres el Mesías. Y dice, y empezó a explicarles, dice, entonces ordenó que a nadie hablaran de esto. Y empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer y sufrir y resucitar. Dice, les hablaba con franqueza. Seguramente en ese momento Jesús le habría dado gusto escuchar decir de Pedro que era el Mesías, ¿no? Porque quería decir que finalmente había entendido el mesianismo
el verdadero mesianismo de Jesús, no el Mesías que él esperaba, ¿no? Y entonces Jesús dice, el Evangelio les abre el corazón y les habla con franqueza. Y después Pedro le dice, pero Pedro se lo llevó aparte y empieza a reprenderlo, Pedro dice. Más él se volvió y le dice, aléjate de mi vista, Satanás. Tus pensamientos son los de los hombres. Porque seguramente Pedro dice, Señor, ¿cómo vas a estar diciendo eso, no? Si no va a suceder esto, tú vas a ser el que va a gobernar, seguramente, ¿no? Y el Señor le dice, aléjate de mi vista, Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor esperaba tal vez que Pedro no se haya quedado en el plano tan humano, ¿no? Pedro no había trascendido a pesar de estar a su lado. Muchas veces nosotros también esperamos un Mesías, un Salvador, un Señor que haga los milagros según nuestra comodidad, que obre sin cruz, sino que todo sea hermosura, rosas, alegría, que felicidad, que no haya momentos de dolor ni de prueba. Y el Señor nos dice, atención, yo soy el Señor, pero un Señor de cruz, un Señor que te va a llevar por la vía del dolor y a la vez una vía de alegría. Quiere decir un dolor que lleva al amor, un dolor que en el sufrimiento encuentra la felicidad porque es un dolor redentor. No es un dolor meramente humano, no es un dolor masoquista, va más allá. Entonces el Señor a nosotros también, sus discípulos, nos pide entender cuál es el mesianismo que Él nos ha venido a traer, entender que Él es el Señor, pero un Señor que pasa por la cruz y después por la resurrección. Y que no seamos nosotros también como este Pedro, ¿no? Que no queramos vivir solamente en el ímpetu, ¿no? Ese Pedro, decíamos, a un principio que sale, pero cuando es el momento de la prueba, se tira para atrás, como hizo al final, ¿no? Y como lo hizo ahora también, no se lo lleva aparte del Señor y de repente, ¿por qué estás hablando estas cosas y eso no va a suceder? Y el Señor dice, no, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. No nos quedemos, queridos hermanos, en un plano muy humano. Para el discípulo, para aquel que sigue a Jesús, es necesario encarnar en nuestra vida ese verdadero ser del discípulo, adherirnos a ese Mesías con todo lo que conlleva seguirlo. Seguir al Señor significa cruz, seguir al Señor significa entender ese camino que vamos a tener que vivir del discipulado, un discipulado que es sufrimiento, que es camino estrecho, que es muchas veces no entender, pero abandonarse, e implica todo esto. Estamos ya próximos, la próxima semana celebraremos el miércoles de ceniza y empezaremos un camino también nosotros de Cuaresma. Entonces el Señor ya está empezando a prepararnos en estos días, que nosotros también podamos tener esa actitud de saber aceptar los designios de Dios sin esperar flores, sino al contrario, cruz. Y entendiendo, el Señor nos va a decir que somos de los suyos, de aquellos que estamos a su lado. Y tal vez nos preguntará, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes que me escuchan diariamente en la palabra, que de repente están en la parroquia, que meditan el Evangelio, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y que no nos diga, apártate de mí, Satanás, al entender que de repente no hemos comprendido la magnitud del seguimiento. Seguirlo significa un camino estrecho, que tal vez es a un principio difícil, pero que tomados de la mano de Él podemos caminar, porque si Él nos da la cruz, Él nos dará también la gracia para poder cargarla. Siempre es bonito recordar esta pequeño, no sé, cuento, qué sé yo, cómo llamarlo, donde ese hombre que le pide al Señor que le cambie la cruz porque es muy pesada, y el Señor lo hace entrar en ese cuarto y le dice, déjala acá, y entonces él la deja al iniciar el cuarto, y el hombre empieza a ver y dice, no, esta es muy pequeña, no va con mi talla,
este es muy pesante, este es demasiado grande, y así recorre todo el cuarto y la habitación y llega al final y le dice, esta sí va, y coge una que le acomoda y dice, bueno, esa es la cruz que tú habías traído, le dice, es la cruz que habías dejado a un principio. Que la cruz que tenemos, queridos hermanos, es la que necesitamos para santificarnos. Que no la rechacemos, porque al final es la cruz hecha a nuestra medida. Dios nunca nos dará aquello que nosotros no podemos llevar, aunque a un principio parezca que es complicado, Dios nos dará la gracia. Que podamos ser verdaderos discípulos, misioneros, seguir evangelizando con nuestra vida y nuestro testimonio de ese encuentro que hemos tenido con el Señor. Y bien, como siempre, día a día, tenemos un mensaje de nuestra Madre Teresa, una mujer que supo vivir en plenitud del Evangelio. Como siempre, Sor Mariana nos ilustra el mensaje de nuestra Madre con el Evangelio para que podamos nosotros también vivir en plenitud, tener una palabra que nos guía, que nos orienta. Dejémonos interpelar por lo que ella nos dice y dejémonos guiar también por sus palabras. Nos dice nuestra Madre en el año 52. Yo he conocido una persona que pasaba la noche trabajando para los pobres, pero al día siguiente había que temblar cuando hablaba, porque tenía una lengua terrible contra el prójimo. Y era una pena, porque trabajando ayudaba a los pobres. ¿Qué cosa era eso? Un orgullo reconcentrado, que la había puesto en una especie de cátedra. Juzgaba a los demás muy mal, y entonces hablaba mal. En el fondo, las faltas de caridad siempre es por el yo. Muy interesante, ¿no?, lo que dice nuestra Madre, y lo podemos comparar un poco también con el Evangelio de hoy día, ¿no? También vamos a partir del Evangelio en dos, como ayer. La primera parte, Pedro, que digamos que es como que el discípulo ejemplar, ¿no? El discípulo que se da cuenta quién es Jesús, que es el Mesías, el discípulo que sí, que responde rápido, ¿no? Imagínense como cuando alguien en el salón sabe algo, levanta la mano, ¿no? Ya, algo así como Pedro, ¿no? Yo lo sé, ¿no? Y la segunda parte, el Pedro, a cual su ejemplo se le cae al piso, ¿no? ¿Y por qué, no? Y un poco haciendo paragón con la experiencia de que narra aquí nuestra Madre, ¿no? Yo conocía a un hombre que todas las noches trabajaba por los pobres, como el Pedro ejemplar, ¿no? Yo sé que Cristo es el Mesías. Ese hombre también. Yo sacrifico mi noche trabajando por los pobres. Yo me doy a los demás. Pero a veces cuando esas cositas suelen ser un poco engañosas para la vida espiritual, ¿no? Porque yo ya empiezo, ¿no? Yo reconocí a Cristo. Yo dije que Él era el Mesías. De allí, en el Evangelio tenemos ya la segunda parte, que es, digamos, que Pedro que cae en desgracia, ¿no? Un poco así, porque Pedro se atreve a decirle a Jesús, tú te estás equivocando. Imagínense el discípulo que le dice al maestro, ¿no? Y el maestro, que no es cualquier maestro, es Dios. Tú te estás equivocando, eso no te va a suceder. Entonces, yo imagino, y siempre, bueno, ¿no?, desde que tengo conciencia le he pensado así como un Pedro decir, bueno, ahora yo soy mayor, incluso mayor que tú, y me atrevo a decir eso. De ahí la dureza de la acción de Jesús, ¿no?, que es una dureza con cariño, ¿no?, porque sabe quién era Pedro y sabe que Pedro podía dar más. Sin embargo, sabía que se estaba equivocando. De ahí una corrección muy dura, ¿no?, porque el Evangelio dice, y Jesús, Pedro lo había apartado, y Jesús, ¿qué hace? Se voltea a uno de los discípulos y le da una súper reprimenda. Y un poco puede pasar así, ¿no? Nos puede pasar como el Señor que cuenta a nuestra Madre, ¿no? Yo trabajo por los pobres, pero apenas puedo me traigo abajo a mi prójimo, ¿no? Dice nuestra Madre. Era una pena, ¿no? Porque trabajando ayudaba a los pobres. Dice nuestra Madre, ¿qué cosa era eso? Un orgullo reconcentrado. Se había puesto él solo en una especie de cátedra. A nosotros también nos puede pasar así. Yo ya tengo la experiencia de Dios, yo ya sé esto cómo es, ¿no? A veces cuando pertenecemos a algunos grupos o círculos de iglesia, no, yo ya lo sé todo, yo ya sé que esto va a ser así. Y solitos nos ponemos como en una cátedra, nosotros vamos a enseñar, pero nos olvidamos del ingrediente principal, que es la vida interior, ¿no? ¿Qué hay dentro de mí? A veces nos podemos poner como que muy orgullosas, muy orgullosos, ¿no? Porque nosotros sabemos. Sin embargo,
¿Qué es lo que Dios me pide a través de eso que sé? Y qué interesante es la actitud de Jesús, ¿no? Jesús se baja a Pedro en una, ¿no? Le dice, y en el Evangelio, y se dice que en el original griego no dice simplemente aparte de mí, sino dice ponte detrás de mí. Y qué interesante, porque prácticamente Jesús le está poniendo, mira Pedro, tómate tu lugar, ¿no? Tú sabes cuál es tu lugar. No pretendas ser Dios. Y nosotros también, ¿no? No pretendamos tomar el lugar de Dios, sabiendo que nosotros pensando que nosotros sabemos más que Él. Yo le pido a Dios esto, pero Dios no me lo da. Entonces Dios no existe, porque mientras no me dé lo que yo espero o yo quiero, Él no existe, o es malo, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Pretendemos tomar el lugar de Dios. Dios es más grande que todos. Dios sabe las cosas que pasan en nuestro corazón, los enredos que tenemos en nuestra mente. Dios sabe finalmente las dificultades que tenemos al caminar. No pretendamos tomar su lugar, ¿no? Como Pedro, ¿no? Mira Dios, tú tienes que hacer esto, ¿no? Mira Jesús, ¿no? No hables así porque eso no puede pasar. Porque nuestro lugar va a ser siempre a los pies del Maestro. No pretendamos nunca tener otro lugar. Mientras más experiencia de vida interior, más nos vamos a dar cuenta que estamos a los pies del Maestro. Nunca, como pretendió Pedro, ¿no? Ponerse delante de él. Como decía hace un rato, ¿no? Qué interesante es que Jesús le diga a Pedro, tómate tu lugar. Tú eres una criatura, tú eres mi creación prácticamente, una creación de Dios. Entonces, yo sé por qué digo las cosas. No dejemos de escuchar la voz de Dios sobreponiendo la nuestra, pensando que nosotros somos mejores. No dejemos de lado la voz de nuestros hermanos, de aquellas personas que nos rodean, nuestras familias, ¿no? En nuestro caso, nuestra comunidad, o en el caso de los compañeros de trabajo. No dejemos de lado esa voz porque por ahí también Dios nos habla. No pretendamos escuchar a Dios a nuestra manera, sino estemos un poco lo que hemos hablado esta semana. Habituémonos a escuchar a Dios a su manera. Habituémonos a escuchar a Dios según su lenguaje. Y recordemos que Él siempre nos va a pedir más. No seamos como esta persona, ¿no? Que decía nuestra madre que ha conocido, que con la mano derecha hacemos algo y con la izquierda lo destrozamos. Sino seamos siempre personas coherentes, personas que buscan a Dios. No que buscamos que nos alaben, que nuestro orgullo, sino buscadores de Dios. Y siendo buscadores de Dios, por consecuencia vamos a ser buscadores de la verdad. Que Dios nos conceda esta gracia, queridos hermanos, de vivir en la humildad para poder entender cuáles son los designios de Dios como verdaderos discípulos, ¿no? Y que vayamos, como dijo Sor Mariana, despacio, ¿no? Hay un refrán que dice, muchas veces es corrida de caballos, parada de burros. ¿Qué quiere decir? Que empezamos corriendo fuerte y después las energías se van bajando. No. En el camino del seguimiento al Señor es un paso lento pero seguro. Así que el Señor nos dé a todos esta gracia de mirarlo a Él y copiar el modelo. Y no dejen de seguirnos en su canal HN, un canal católico al servicio de la fe. Y nos vemos con todos ustedes el día de mañana.